Y hay una novedad importante que está empezando en este momento en Chile, que marca aquí una pauta para toda América Latina, que tiene que ver con el cambio en la jornada laboral, en realidad en la semana laboral. Así que nos vamos ya mismo a Chile con nuestra compañera Lucía López. Lucía, contanos. ¿Cómo estás, Darío? Efectivamente me encuentro aquí frente a un número 40 que se alcanza a ver aquí en azul y a mi costado el subsecretario del Trabajo. Estamos en el Ministerio del Trabajo, Giorgio Bocardo. Muchas gracias por estar con nosotros conversando con toda Latinoamérica, como decía Darío, un tema que es importante para los trabajadores y para las empresas también. Y en Chile se refiere precisamente a la implementación de la rebaja de la jornada semanal, de la jornada laboral, perdón. 40 horas semanales, esa es la ley, la famosa ley de las 40 horas que se empieza a implementar a partir de este mes de abril con una rebaja gradual, sí, y de eso nos va a hablar el subsecretario. Muchas gracias, ¿cómo está con subsecretario? Y además, muchas gracias por su tiempo después de una jornada en la que han recibido incluso empresas que están recibiendo el sello de 40 horas. Así es, bueno, muy buenas tardes, Darío, que nos escucha en el estudio. Un saludo también a todos los que nos ven en América Latina y en Argentina en particular, y bueno, también Lucía, muy contentos porque prontamente estamos al fin por empezar a reducir ya la jornada laboral, algo muy sentido por la ciudadanía, muy transversal y que ya empieza a ser una realidad en Chile. Claro, es una hoja, veníamos conversando con el subsecretario, la segunda vez que se rebaja desde la democracia en adelante, ¿no es cierto? La primera vez que se establece en Chile una jornada laboral se establece en 48 horas, luego 45 en el gobierno de Ricardo Lagos y ahora a 40 horas, pero tras 7 años de tramitación. No fue fácil, podría también contar cómo fue esa experiencia y yo le preguntaba también hace un rato sobre la gradualidad, ¿cómo es que se va a implementar? Efectivamente, este fue un proyecto que requirió de mucho diálogo, mucho trabajo con el mundo empresarial, con las pequeñas empresas, con las organizaciones sindicales, pero la verdad que con ese proceso de diálogo y de trabajo tanto con los actores sociales, pero también en el Parlamento, logramos un apoyo transversal. Y sobre todo también porque la ciudadanía demandó mucho la necesidad de tener un poco más de tiempo con la familia, poder conciliar, poder tener más tiempo libre, y todo ese proceso que retomamos con el gobierno del presidente Boric finalmente se plasmó en esta reducción de jornada laboral y que va a permitir que en un periodo de 4 años pasemos de una jornada laboral de 45 horas a una jornada de 40 horas, que ya es un estándar bastante más que se acerca a los países de la OCDE y también nos pone en la vanguardia de América Latina como una de las jornadas también más razonables para poder también conciliar los tiempos de trabajo con los tiempos de vida que se requieren con la familia y también para poder tener otras cosas que hacer además de trabajar remuneradamente. Tú lo decías, Darío, un tema de interés a nivel latinoamericano, así que tus preguntas, por favor. Gracias, Lucía, y muchas gracias, Giorgio, por este tiempo con DNews. Veía algunas estadísticas de la OIT, capaz ustedes tienen otros datos y me lo aclarará, que una cosa es obviamente la regulación, el marco legal, y otra cosa es lo que pasa en los hechos. Y veía que Chile estaba en torno a 40 horas en promedio de horas realmente trabajadas. Es decir, más allá del marco legal, ya hay muchas empresas donde evidentemente se trabaja menos de 45 horas. Mi pregunta apunta entonces a cuáles son los sectores que pueden verse de alguna manera o que van a tener que modificar más su régimen laboral porque son los que hoy están trabajando hasta 45 horas. A ver, Darío, lo primero es señalar que la jornada laboral en el mundo, en América Latina, viene reduciéndose desde las 48, 45 horas y eso ha venido ocurriendo. Sobre todo después de la pandemia también hay jornadas que hoy día son más cortas. Sin embargo, hay que señalar que todavía hay muchísimos sectores productivos, empresas, que al menos en Chile tienen distintos tipos de jornada. Tienes la jornada ordinaria, que es la jornada semanal de 45 horas, en las oficinas, en las empresas de mayor tamaño, pero también tienes sistemas de turnos, jornadas excepcionales, en la minería, en la agricultura, en el transporte, entre otras, y por lo tanto esta es una reforma integral a la jornada laboral. Es decir, todas las personas que hoy día se encuentran sujetas al Código del Trabajo van a ver reducida de alguna forma su jornada a 40 horas. En algunos casos, el caso más mayoritario es pasar de 45 a 40,
pero también va a pasar en otros casos que los sistemas de turno se van a modificar, las jornadas del transporte también se van a modificar, y de ahí la importancia de una reforma que permita que todas las personas que se encuentran sujetas al Código del Trabajo van a tener este máximo de 40 horas, entendiendo que hay muchas empresas que durante el proceso de la tramitación empezaron a reducir su jornada, otras que ya lo tenían de antes, y también muchas empresas que también durante la pandemia modificaron sus esquemas de trabajo y que nos han permitido, en una actividad que estuvimos el día de hoy, entregar este reconocimiento a empresas que antes que entre en vigencia la ley ya tengan una jornada de 40 horas. Pero lo importante es que todos los trabajadores y trabajadoras que hoy día están afectos a una jornada regulados por el Código del Trabajo, en este periodo de 4 años van a ver reducida su jornada y van a poder trabajar un máximo de 40 horas semanales. Giorgio, y cuando estaban en las negociaciones, ¿qué planteos aparecían quizás de empresas o de sectores donde decían, y la verdad es que a mí esto se me complica, y en ese caso, ¿qué soluciones se encontraron, digamos? ¿Cómo puede una empresa que por ahí ya tiene un esquema justamente muy anclado en que, bueno, se trabaje esta cantidad de horas, adaptarse a un esquema donde los trabajadores trabajan menos cantidad de horas y sin ver, obviamente, un aumento muy importante en sus costos o en su operatividad? Bueno, como nos recordaba Lucía, este fue un proyecto que se comenzó a tramitar el año 2017 y en su momento hay que recordar que generó bastante resistencia. En algunos casos, dudas legítimas de empresas asociadas a productividad, a costo, sobre todo las empresas de menor tamaño, pero también otras caricaturas que se hicieron sobre la reforma que iba a ser una suerte de acabose de los procesos productivos. Sin embargo, este es un proyecto que incorporó muchas medidas de adaptabilidad que va a permitir que la reducción de jornadas se adapte a distintas realidades productivas. Por ejemplo, en el caso de la minería, que es un sector que trabaja con jornadas de turnos, va a tener un esquema de días compensados al año, o por ejemplo, hay una serie de medidas que apoyan a las pymes para que al ver reducida la jornada tengan acceso, por ejemplo, a fondos del Estado para inversión en bienes de capital. Por lo tanto, este es un proyecto que y además incorporó algo que ha ocurrido en todos los países que han transitado este camino. O sea, esto no es algo solamente que está ocurriendo en Chile. Muchos países del mundo han transitado de las 45 a las 40 horas y la clave que nos dicen toda la experiencia comparada es la gradualidad. Nosotros adoptamos 1 hora por año y de ahí este esquema de reducción de este 26 de abril la primera hora y de ahí en adelante hasta llegar a las 45, pero ese conjunto de medidas de adaptabilidad, gradualidad y apoyo a las pymes es lo que nos va a permitir justamente que esta reducción de jornada no tenga efectos en la productividad, al tiempo que mejora la calidad de vida de las personas, la salud laboral, menos accidentes en el trabajo, por lo tanto también tiene muchos efectos positivos en el lugar de trabajo. No necesariamente más horas en el lugar de trabajo hace a trabajadores más productivos. De hecho, Darío, un ejemplo puede ser lo que significó la discusión también en torno a la reducción de la jornada laboral de 48 a 45 horas durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos, donde también se proyectaban algunas situaciones catastróficas o negativas, como decía el subsecretario, algunas legítimas. Sin embargo, la experiencia dijo todo lo contrario. Efectivamente, nosotros estudiamos los efectos que había tenido la reforma cuando se redujo de 48 a 45 horas. No hubo efectos ni en salarios, ni en desempleo, hubo efectos positivos en la calidad de vida de los trabajadores y finalmente las empresas se adaptaron, mejoraron sus procesos productivos y en última instancia hoy día esos trabajadores se encuentran en mejores condiciones. Por lo tanto, los resguardos que tomamos y que además los conversamos tanto con los sectores productivos como con el mundo sindical, la verdad que nos tienen bastante tranquilos y si bien siempre una reforma de jornada genera ciertos grados de incertidumbre, estamos hoy día en un proceso de acompañamiento e implementación de la reforma y creemos que va a ser algo no solamente bueno para los trabajadores, sino que también las empresas van a tener la oportunidad de revisar cómo lo están haciendo y poder
producir de igual manera, pero en una jornada más acotada. Claro, sobre todo en tiempos donde las empresas están preocupadas, por ejemplo, por la retención de talento. Efectivamente hay algunas que ya se adelantan a generar mejores condiciones y por eso también durante esta mañana aquí frente a este número 40 ya había empresas que estaban recibiendo el sello 40 horas, además que es un buen estímulo también a la hora de contratación, por ejemplo, estar buscando a gente y que las personas que están buscando empleo a su vez sepan cuáles son aquellas empresas que generan mejores condiciones laborales. Hay una diferencia, sí, Darío, y le explicaba también el subsecretario respecto de los distintos sistemas de trabajo o tipos de industria, pero hay una diferencia también respecto de quienes tienen, por ejemplo, contrato formal siempre, pero contrato a honorario, por ejemplo, que es de boletas, que no es un contrato indefinido, que no necesariamente van a verse influidos por precisamente esta reforma. Eso sería bueno también explicarlo para quienes nos están viendo en Chile. Por una parte, ¿a qué cantidad de trabajadores beneficiará esta reforma? Y por otro lado, ¿quiénes efectivamente tienen acceso a ella? Mira, nosotros estimamos que hoy día esta reforma va a beneficiar a alrededor de 4.500.000, casi 5 millones de trabajadores asalariados del sector privado. Evidentemente aquellos que se encuentran en condiciones de informalidad están fuera de las regulaciones laborales del Código del Trabajo y también hoy día estamos trabajando en una reducción de jornada que esperamos que prontamente nos permita reducir la jornada laboral en el sector público. Ahora, dicho esto, esta es una ley que además también incorpora varios elementos novedosos que también se están implementando en el mundo y también hacen más atractiva para las empresas ofrecer jornadas de trabajo de este tipo. Por ejemplo, que cuando las empresas lleguen a 40 horas se va a poder distribuir la jornada en 4 días y por lo tanto podrían trabajar de lunes a jueves y tener 3 días de descanso trabajando 10 horas de lunes a jueves, o bien en 5 o en 6 como se hace tradicionalmente, y además entrega algunas herramientas de conciliación que por ejemplo van a permitir que madres y padres de niños de hasta 12 años puedan por ejemplo entrar 1 hora antes o 1 hora después para facilitarles la conciliación entre trabajo y vida familiar. Entonces esta es una ley que incorporó muchas novedades porque en la medida que tú reduces la jornada de trabajo a 40 horas tienes más espacio para encontrar algunas otras medidas que permitan justamente enfrentar estas situaciones, pero una mayoría importante de las personas que hoy día trabajan en el sector privado van a poder contar con esta reducción de jornada y obviamente esperamos también que esto sea un beneficio en el cual podamos avanzar en el sector público también. Le preguntaba por los trabajadores honorarios que entiendo que no van a estar sometidos a este régimen. Ahí hay que distinguir porque existen trabajadores con convenios de honorario que prestan servicios específicos a la empresa y por lo tanto en esos casos no se ajustan a este tipo de reducción de jornada, pero también hay trabajadores honorarios que hay que decirlos que prestan labores permanentes con horario de ingreso, con horario de salida, que ya cuando llevan más de 3 meses deberían pasar a un contrato al menos a tiempo definido y por lo tanto esos trabajadores también debieran ver reducida su jornada en la medida que el resto de la empresa lo hace. Perfecto. Darío, por favor, adelante. Sí, yo tengo una última consulta que refiere justamente a lo que acaba de mencionar y que es un debate en muchos lugares del mundo, que es ir hacia algo más ambicioso quizás, que es este fenómeno de 4x3, 4 días laborables, 3 días no laborables, pero que no sea, digamos, trabajando 10 u 11 horas los 4 días que sean laborables, sino ir a un régimen donde sean 4 días de los que tenemos habitualmente y 3 días de descanso. ¿Cuán lejos estamos de poder dar ese debate en América Latina? Por lo menos háblenos del caso de Chile. A ver, una cosa que creemos que es bien importante es que cuando tú logras reducir la jornada laboral, en Chile al menos legalmente se puede trabajar hasta 10 horas en jornada ordinaria en un día y tienes 45 horas a la semana donde tienes que distribuir, por ejemplo, en 5 días o en 6 días, dependiendo del tipo de trabajo que tengas. Cuando tú ya tienes 40 horas, es posible, por ejemplo, trabajar un máximo de 10 horas en 4 días y tener siempre 3 días de descanso. Nosotros creemos que esto es perfectamente posible. Hay empresas que en la experiencia que hemos recogido a partir de la entrega del sello 40 horas, que es este reconocimiento a las empresas que se adelantan en la reducción de jornada, de empresas que hoy día trabajan 39 horas, 38 horas, por lo tanto, han logrado encontrar mecanismos con los mismos grados de eficiencia, producir lo mismo en menos horas. Por lo tanto, estos debates que hoy día están ocurriendo en América Latina creemos que son factibles. Por ejemplo, en Reino Unido hay una evaluación muy positiva de lo que fue estos pilotos de jornadas de 4 días a la semana.
Por lo tanto, son tendencias que se tienen que ir ajustando, por supuesto, adaptando a las distintas realidades de cada uno de los países, pero Darío, creemos que la clave es poder conversarlo con los sectores productivos, porque en la medida que tú los conversas con el mundo de los empleadores y con los sindicatos, tú vas encontrando soluciones que se ajustan mejor a la realidad de cada uno de los países, pero creemos que esta es una tendencia que está ocurriendo y esperamos que también sea una tendencia en la que se vayan sumando otros países, porque creemos que efectivamente tener mejores condiciones de vida, más tiempo libre, mejora la forma en que tú trabajas, pero también mejora la calidad de vida de la ciudadanía. Bueno, de hecho aquí en Chile hay una discusión, Darío, se ha puesto sobre la mesa por parte de los trabajadores del comercio, de los malls, por ejemplo, que piden reducir la jornada laboral, piden el cierre del comercio más temprano, y hay una tensión interesante que se relaciona con este tema precisamente. Quizás en momentos donde el comercio recién está recuperando cifras de ventas, y lo veíamos en el último IPC, en el último IMASEC, ¿no es cierto?, de febrero, cerrar un comercio más temprano como obligatorio y que eso permita a los trabajadores regresar antes a sus casas, quizás no es la respuesta, sobre todo para quienes trabajan el fin de semana. Quizás la respuesta efectivamente es permanecer en horarios más extendidos, sin embargo, generar más turnos a raíz de la reducción de la jornada laboral, quizás para algunos trabajadores, y ahí poner en común los intereses de los dos sectores. Por una parte, los trabajadores que quieren trabajar menos horas, sobre todo los fines de semana, pero por otro lado, el comercio que quiere permanecer más horas abiertos, porque de esa forma también puede estar más expuesto, ¿no es cierto?, al público que hoy transita además en las distintas capitales, sobre todo del mundo, en horarios tan diversos, que puede ser también una manera de conversar de cómo efectivamente conciliar esas posturas. Lo importante es que por ahora aquí en Chile, a partir del 26 de abril, entonces se empieza a reducir 1 hora por año para pasar de las 45 hasta las 40 horas en la jornada laboral, Darío. Gracias, Lucía, y muchas gracias, Giorgio, por este tiempo. Ojalá que sea un proceso exitoso y beneficioso para los trabajadores. Gracias.